grabar. Perfecto. Bueno, chicas, chicos, buenas noches. Espero se encuentren súper, súper bien. Feliz noche de sábado. Ya estamos segunda semana, terminando la segunda semana, empezando la tercera semana de enero. Wow, cómo va el año y cómo va el tiempo. Mi nombre es María Julia Ruiz Fuentes. Soy terapeuta transpersonal, también acompaño en constelaciones familiares y demás. Y bueno, desde esta parte de Insight Coaching, nos gusta o nos convoca como este espacio de abrir encuentros para compartir diferentes temas, para compartir sobre cuestiones que de repente estén pasando tal vez entre consultantes, los mismos talleres que facilito, y que de un pronto a otro surge esto, ¿verdad? Entonces, surge esto de una idea o algún tema en particular que resulta leccionador y que convoca el ser compartido. Entonces, dicho esto, bueno, agradecerles su tiempo, es un ratito de sábado, yo sé que igual los fines de semana estamos como en un mood muchísimo más de descanso, pero bueno, muchas gracias por estar aquí queriendo compartir esto, que resultó un poco evocador ahora en diciembre y estamos todavía ahí como compartiendo las chicas del taller de amor propio y sobrepeso, en donde empezamos a explorar un poquitito este asunto de cuáles son los otros sentidos que tiene el peso en nuestra vida, o sea, la acumulación de grasa o diferentes circunstancias con los cuales empieza nuestro cuerpo a manifestar un desacomodo, ¿verdad? Dentro de la lógica de nuestro cuerpo para funcionar de una mejor manera tiene ciertas características o debería cumplir con ciertos parámetros, ya sea de grasa, músculo, agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando retenemos agua? ¿Qué pasa cuando retenemos grasa? La gente en términos generales diría como, simple sencillamente hacer ejercicios. Y bueno, en ese taller empezamos a explorar otras cosas asociadas precisamente al tema del peso. Dicho esto, llegamos a un punto que fue clave, y fue darnos cuenta de que había un tema con la cocina, ¿verdad? Y entonces surgieron algo que para mí fueron como 3 elementos que es parte de las ideas que quiero compartirles el día de hoy. Normalmente yo estos en vivo los hago de unos 40 minutos, máximo 45, por un tema de facilitar justamente que el tema sea como accesible en tiempo, que no nos demande como muchísimo y para que ustedes también se organicen en agenda. Y bueno, entonces resulta que surgió un tema ahí como de 3 elementos, ¿ok? 3 elementos. Un elemento de ellos era el tema de la cocina, propiamente como un espacio en el que se da la preparación y que tiene que ver con el saber cocinar, espacio de la cocina propiamente, con el movilizarnos como personas dentro de este espacio, que como hablaba con una amiga maravillosa, una coach, con Sonia Hidalgo, Sonia Vanessa Hidalgo, y decíamos, ¿verdad? O sea, uno en el día podría prescindir de muchas cosas, sin embargo no podemos prescindir de comer, excepto que estemos en un proceso de ayuno, pero esa es otra historia, ¿verdad? En términos usuales, las personas vamos a, este, vamos a estar vinculadas precisamente a la cocina y al comer de forma cotidiana inevitablemente, ¿ok? Entonces, bueno, estaba este asunto de la cocina, por un lado, ¿verdad? Tema de la cocina. Por otro lado, y mi relación con esto, por otro lado estaba propiamente el tema de cómo nos nutrimos, del significado o del aspecto simbólico que hay detrás de la nutrición, ¿ok? Que hay detrás de la nutrición, este espacio simbólico y que se construye a nivel de experiencias, a nivel de emociones y demás, que claramente tiene un enorme nombre, o sea, esto de nutrirse tiene un apellido y se llama mamá, ¿verdad? Y ahorita vamos a entrar sobre este tema. Y luego de esto hay otro que está candente de que yo lo mencione aquí, ¿verdad? Pero que igual me arriesgo y me aviento y está bien, no pasa nada, podemos tener una conversación bastante interesante en torno a esto. Este tercer elemento habla de la feminidad y que tiene que ver la cocina con la feminidad, ¿ok? Entonces es como cocina, feminidad, cocina, relación con la nutrición, cocina, relación con mamá, ¿ok?
surge esto, ¿verdad? Y conversaba yo con las chicas del taller, ¿verdad? Y les pedía ahora que hicieran esta consulta, ¿cuántas mujeres, incluso cuántas mujeres de las que están acá, les gusta, conectadas en las diferentes vías, ¿verdad? Les gusta cocinar y consideran que cocinan de forma que les hace sentir bien, es decir, que cocinan y que sienten que lo que cocinan les gusta como lo cocinan, ¿verdad? Que sienten fluidez en la cocina. Y aquí yo sé, empiezan a saltar así como palomitas de maíz este asunto de, por ejemplo, eso no es tan importante porque ahora las mujeres, y entonces empieza a surgir el tema de lo que es ser mujer, ¿verdad? Y la feminidad como tal. Es que ya nosotros sabemos hacer otras cosas, ¿verdad? Y demás. Entonces, bueno, hay una cuestión ahí de fondo, hay un conflicto que en muchas ocasiones cargamos las mujeres en torno al tema de la cocina y que bueno, podría ser también ahí interesante empezarle a meter un poco de reflexión a nivel personal, finalmente. Eh, y que bueno, por ahí queda como este asunto. Vamos a ir desmenuzando esto. Yo les voy a contar un poco de historias mías y de cosas que han sucedido a mi alrededor en torno a esto para hilarles estas ideas de estas correlaciones. Quienes no hayan visto esta película, se la sugiero, está disponible en alguna plataforma de estas en línea, no recuerdo si una de las oficiales y si no en YouTube, ahí la vi que está por fragmentos. Hay una película inspirada en el libro de Laura Esquivel, en un libro de Laura Esquivel. Este libro se llama Como agua para chocolate. Tal vez la gente más grande recuerda esta película porque esta película es de los años 70, creo que de los 70 o de los 80. Es una película mexicana muy interesante, muy bonita. Para la gente que sabe y que conoce un poco del tema sistémico, es impresionante también mirarla desde esta lógica de cómo se ven las lealtades familiares, las dinámicas familiares, ¿verdad? O sea, las cosas que ahí se van mostrando. Y bueno, dicho esto, está el asunto precisamente de cómo una madre toma a su hija menor, le dice, no, usted tiene que cuidarme, y cómo la cocina transforma la relación de la hija con la madre, la relación de la hija con el hombre que ama, la relación de la hija con toda su familia, ¿verdad? Con todos los miembros de la familia. Y a mí me pareció, o sea, es de las películas de mi niñez que más me pareció impactante en el sentido de cómo algo tan, comillas, sencillo como cocinar podía tener tanto significado, ¿verdad? Pero lo dejé ahí porque claramente una niña no está pensando como en estas cosas. El asunto es que ya después, más tarde y ya ahora de grande también, aprendí a cocinar. Por ejemplo, en mi caso concreto, yo aprendí a cocinar por imitación. Es decir, yo pasaba mucho tiempo observando a mi mamá cocinar. En algunos momentos, ciertamente, mi mamá hacía este ejercicio de enseñarme de forma consciente y entonces me ponía a picar vegetales o ponía, digamos, como este asunto ahí de aprender. Sin embargo, creo que así como instruida, así como de principio a fin de preparar un platillo, no necesariamente fue como esto, un proceso, digamos, de enseñanza. Todo fue como ir aprendiendo partes e ir ensamblando en el camino, ¿verdad? Y bueno, y de ahí en adelante hay otras cosas. Por ejemplo, mi mamá sí me enseñó a preparar algo que era muy de nuestro linaje materno, ¿verdad? De nuestra familia materna, preparar tortillas. Entonces, yo sé palmear tortillas, por ejemplo, y han sido cosas súper bonitas para compartir con personas cercanas a mi círculo, con quienes de repente tenemos un café y decido preparar. Y ahí es donde viene el siguiente tema. Cómo la cocina, en mi caso particular, fue un vehículo de vinculación y de demostración de afecto, ¿ok? Entonces, la cocina se volvía esta manera en que yo le decía de forma incluso inconsciente, porque no lo tenía, digamos, mapeado en mi mente, le decía a la gente que le tenía un afecto, un cariño o que era importante para mí. Sin embargo, lo que suele suceder a muchas personas, a mí también me sucedía, no era algo que yo disfrutaba para conmigo mismo. Es decir, cualquier persona llegaba a mi casa y yo realmente sentía un agrado, porque claramente si estaba en mi casa era porque era alguien que yo había invitado y sobre quien tenía un cariño particular. Yo disfrutaba muchísimo
hacer una comida relativamente preparada, digamos, con algún nivel de complejidad, pero no tenía ese mismo esmero cuando me cocinaba a mí misma. Esto yo lo descubrí, imaginen, esto yo lo descubrí en el 2018, cuando se volvió como muy evidente y yo dije, qué interesante, o sea, me da pereza, comillas, me da pereza cocinarme a mí misma, pero no me da pereza y más bien lo disfruto y me dan ganas de cocinar para otras personas. Y yo, aquí hay algo. Y bueno, ahí empecé también un camino de reflexión personal en torno a mi relación con la cocina, ¿verdad? En torno a cómo yo precisamente disfrutaba o no del acto de cocinar. También recuerdo hace algunos años, tenía en aquel momento un amigo con el cual compartía con bastante regularidad, eh, Daniel Hernández, antropólogo, y Daniel comentaba en algún momento que estuvimos hablando de este asunto, ¿verdad? Comentaba precisamente sobre cómo las cocinas en América Latina eran precisamente ese centro significativo de compartir. O sea, de hecho, podía ser en muchas casas, y creo que de la gente que está aquí conectada, tal vez alguna gente resuene con esto, la cocina era en muchas ocasiones más grande que la sala o más grande que el comedor, ¿verdad? E incluso la cocina tenía su propio comedor. Había como cocina con una mesa secundaria, por decirlo de alguna forma, una mesa para comer, que era como la mesa, digamos, donde comía la abuela, la gente más cercana, ¿verdad? Los nietos, etcétera, y estaba el comedor formal, para las comidas formales, ¿verdad? Pero entonces la cocina era grande. Además de podríamos hablar muchísima tradición de otras cosas. Pero todo esto viene a cuenta de que, gente, ¿quién fue la primera persona que nos nutre para llegar a nuestra existencia en este mundo? La primera persona que claramente nos nutre y que en realidad esta pregunta casi eh, se contesta en sí misma, ¿verdad? Es mamá. O sea, mamá es el primer ser humano que nos nutre cuando estamos en el vientre. De hecho, nos nutre incluso aunque no quiera, ¿verdad? Y nos nutre. Nosotros estamos en el vientre a principios de año, el 3 de enero creo que fue esa charla, ¿verdad? Hablábamos del tema del merecimiento y cómo el merecimiento viene de mamá, porque nosotros estamos en el útero y básicamente nosotros no pedimos permiso, lo que ocupamos lo tomamos del cuerpo de mamá. Nuestro universo es ilimitado proveedor de recursos para formarnos como en cuerpo, ¿verdad? Como los seres que somos, y ahí conocemos básicamente de que el universo es absoluto proveedor y que en él se encuentra todo. Entonces mamá nos nutre, ¿verdad? Sin embargo, bueno, e incluso una vez que nacemos, ¿quién es la primera, diríamos, llamada a la nutrición, que incluso tiene unas fases particulares en su cuerpo para nutrir nuestro cuerpo y nuestro sistema inmune? Mamá, a través de la lactancia. ¿Ok? Que esto lo puede hacer papá, en efecto los hombres tienen glándulas mamarias, ¿verdad? Tienen ductos, tienen todo, pero no desarrollan precisamente esta capacidad de poder amamantar de forma natural, ¿verdad? O sea, eso no sucede así por default y yo siento que la naturaleza es sabia, es como que venimos de estar nutridos 9 meses o varios meses, ¿verdad? Dentro de una mujer y es como que para que el choque no sea tal, ¿verdad? Nos continuamos en esta nutrición con esta mujer ya fuera del útero. Y bueno, entonces con mamá vivimos la primera experiencia de cómo nos nutrimos, de qué nos nutre. Y aquí sí, gente, empieza también a construirse un montón de elementos simbólicos en torno a qué nos alimenta, qué nos nutre, qué nos permite la existencia, no solamente material, es decir, físicamente hablando. Estamos hablando también de qué nos nutre a nivel emocional. Y ahí vemos de qué se nutre mamá. Mamá se nutre de tristeza, mamá se nutre de agobio, se nutre de estrés, se nutre de enojo. Y eso también lo terminamos incorporando a nuestra vida como parte de lo que entendemos que nutre. ¿Ok? Y los eventos. Entonces, hay varias cuestiones acá.
Voy a plantearles 3 preguntas y quiero que piensen, o sea, que más bien se dejen llevar por la primera imagen, el primer recuerdo, el primer recuerdo, la primera memoria que llegue a ustedes. ¿Cómo aprendimos a comer? Y tal vez no lo recordamos directamente cuando fue la primera vez, pero sí recordemos cuál es nuestra primer memoria sobre nosotros comiendo, ¿ok? Entonces, esto sería como la primera invitación, cómo aprendimos a comer. Yo recuerdo, por ejemplo, que mi mamá se preocupaba mucho por mi peso porque estaba muy, muy delgadita de pequeña. Y recuerdo que más de una vez, seguro ella muy obstinada y muy mortificada, me decía que no me podía levantar de la mesa si no terminaba de comer, ¿verdad? Durante muchos años experimentaba, en mi caso, culpa. Si yo estaba comiendo e incluso me sentía satisfecha, experimentaba culpa de dejar comida en el plato. Que esto es una reminiscencia precisamente de esa forma en que yo aprendí a comer, ¿ok? Pero bueno, ¿qué eventos están asociados y qué emociones están asociados a comer? ¿A cuándo aprendimos a comer? Y por ejemplo, yo les puedo contar también a nivel familiar, por ejemplo, habían actividades en donde mi familia materna y mi familia paterna también eran familias de campo, no eran familias de ciudad. Particularmente mi familia materna es una familia de corte campesino, ¿verdad? Están muy vinculados al campo y demás. Entonces, las celebraciones familiares tenían que ver, por ejemplo, con compartir un cerdo, ¿verdad? O sea, realmente eso, por ejemplo, en este momento de mi vida ya también es otra historia porque tiendo más a ser vegetariana y a consumir más vegetales, pero en aquel tiempo, por ejemplo, el acto de comer se construía alrededor de la matanza de un animal también. Y había alegría y jolgorio y demás, y bueno, también ahí empezamos la involucración y esta sería la siguiente pregunta. ¿Cómo aprendimos a cocinar? ¿Qué emociones nos rodean al cocinar? ¿Y qué eventos particulares nos rodean al cocinar? Porque esa es la emoción que estamos impregnando. Y aquí les va a encantar cuando vean, si se animan a ver esta película, que ya en el caso de la grabación que está sucediendo en Zoom, y voy a tener la previsión de poderlo incorporar también en el canal de YouTube, suba este conversatorio, esta charla de hoy, el link de la película también disponible en YouTube. Van a darse cuenta, ¿verdad?, de cómo se impregna emocionalmente cuando cocinamos, se impregna nuestra emoción en la comida, ¿ok? Pero bueno, entonces ahí es cómo aprendimos a cocinar, ¿verdad? Lo aprendimos desde la frustración, de repente desde el regaño, alguien nos estaba enseñando, nos llamaba la atención, o lo aprendimos desde el disfrute, lo aprendimos más desde la exploración de los sabores, desde la variedad de las opciones que teníamos para utilizar, o lo aprendimos, por ejemplo, desde la angustia también y desde el miedo, pensando, por ejemplo, en una experiencia en donde había poca comida, había restricción, en donde preparar comida era recordar que tal vez había un poco de carestía en aquel momento. Y entonces decidimos como no nos gusta cocinar porque también nos conecta un poco con estas memorias, ¿verdad? Pero necesariamente hacerlas conscientes es lo que nos ayuda a transitar justamente este tipo de cambios. ¿Y qué significa la cocina para nosotros, para nosotras en este momento, ¿verdad? Para hombres y para mujeres. Aquí hablar de la feminidad necesariamente, yo sé que podría sacar un poco como de conflictividad en este asunto, ¿verdad? Porque dicen, todos comemos, hombres y mujeres. Sí, pero de forma arquetípica, ¿ok? En nuestra psique, que fue lo primero que yo mencioné, la nutrición viene de una mujer, ¿ok? Entonces, hay una construcción particular de nuestra esencia en donde, más allá de que estemos cocinando para alguien más, el cocinar para nosotras es un acto que nos vincula con nuestra propia feminidad, con nuestro propio sentido. O sea, por más que quisiéramos decir que no tiene correlación con la feminidad, es un arquetipo, ahí está, digamos,
innegable. Es como que el arquetipo de Jung, vinculado a que el arquetipo de padre es un arquetipo que involucra la acción de protección, y que yo diga, ay, no, no estoy de acuerdo, porque acaso que el papá, no, o sea, por más que yo quiera alegar y negarlo, ¿verdad? Pues el arquetipo está en el inconsciente colectivo, no hay nada que hacer, ¿verdad? Más que comprenderlo para poderle sacar provecho a nuestro favor. Entonces, bueno, estas ideas justamente me llevaron a este asunto de tomar conciencia de qué importante que es para todos, pero particularmente para nosotras las mujeres que tenemos sendas cargas y sendos temas asociados a nuestro propio cuerpo, vinculados, por ejemplo, a la expectativa social de cómo debería, comillas, ser nuestro cuerpo. Y sí, eso podríamos hablar en otro Zoom perfectamente, ¿verdad? De si es válido o no es válido, no importa. O sea, más allá de eso, que en realidad un poco lo que hablábamos en este taller es la importancia de estar en calma, paz, en ecuanimidad con el cuerpo que habitamos, ¿verdad? Más allá de esto, es que también para entrar en esta calma y en esta correlación es la cocina como espacio en donde hago una actividad que es sustantiva para mí misma, ¿ok? Tiene que ser un espacio con el cual yo no esté en guerra, porque si no estoy en guerra conmigo misma y con la forma en que me nutro. Y ahora, hablar de dónde viene esta guerra, eso es un tema de cada quien, ¿verdad? En el sentido de solamente cada persona puede llegar a la raíz de cuál es el punto que dio que abrió esta disputa, ¿verdad? Con la cocina, con su cuerpo, etcétera. Pero sí, en este caso estamos hablando de reconciliarnos con la cocina, reconciliarnos con cocinar, ¿verdad? El estar en paz con esto. Es más, claramente poderlo impregnar de amor es sustantivo para que el acto de comer sea un acto amoroso, nos conecte con nosotros mismas, con nosotros mismos, ¿verdad? En esta misma línea sería esta invitación. Ahora sí, cuéntenme, ¿cómo vamos? ¿Qué les ha parecido esto? Estas ideas, de acuerdo, en desacuerdo. Julia totalmente equivocada, totalmente bateando, o algo me llamó la atención, no sé, o si alguien tiene alguna inquietud o alguna pregunta en este momento que quiera compartir por acá en el chat, ¿verdad? Bueno, ajá, sí, por ejemplo, una persona comparte en el chat, bueno, me compartió de forma privada, dice que le gusta cocinar y que cocina muy bien, pero que le gusta cocinar de vez en cuando, que no le gusta cocinar como una imposición, ¿verdad? ¿Ok? Por ahí va, ¿verdad? Bueno, Gloria preguntaba lo de la película, que ya lo mencionamos, como agua para chocolate, incluso Sadie colocó en el chat ahí el link específico, ¿verdad? Y sí, Francis menciona de que ella leyó el libro y que el libro le pareció muy interesante también. A ver, llamado a entrar, ajá, Carolina dice Caro que a ella no le gusta cocinar, pero que, ajá, que escuchando le hace sentido como un poco este tema de la escasez, claro. Dice Silvia que ella cocina rico para ella, pero que no le gusta cocinar para otros, ¿ok? Yo creo que es un acto incluso, bueno, por un lado es un acto de autocuido, ¿verdad? O sea, cocinarnos a nosotras mismas, cocinar para nosotros mismos es un acto de autocuido, de la propia nutrición, literal, es nutrirnos, ¿verdad? Pero es nutrirnos más allá de la comida. Deepak Chopra menciona en uno de los audios maravillosos que tiene él de un reto sobre el tema de la alimentación consciente, él dice que él no entiende en qué momento el mundo se puso tan loquillo como para creer que, o sea, que comer es algo diferente a nutrir el cuerpo, ¿verdad? O sea, que en realidad el acto de comer es un acto que está al servicio de nuestra salud, de nuestro cuerpo, de sus necesidades. Pero no, nosotros hemos convertido el comer en un acto de placer, en un acto que está específicamente abocado al placer de los sentidos. Y por eso es que nos permitimos
estas atrocidades de las cuales yo también fui copartícipe, ¿verdad? Por ejemplo, de comer comida rápida y comerlo, ¿verdad? Con bastante regularidad, ¿verdad? Porque en efecto el contenido nutricional de la comida rápida es poco o mínimo, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí también, ¿verdad? Comer comida rápida no tiene, va a ser un poco fuerte esto que voy a decir, pero comer comida rápida es casi como un shot de droga, si se quiere, porque no es algo que esté nutriendo al organismo, para nada. Nos quita la sensación de hambre, pero no nutre, ¿ok? Y precisamente como no lo hacemos de forma consciente y como esa comida tiene una serie de cargas energéticas vinculadas a cómo se ha procesado esa carne, que normalmente son en criaderos sumamente grotescos para los animales ahí custodiados, ¿verdad? Y demás. Además de eso, las condiciones de trabajo de la gente involucrada, y yo sé que aquí me estoy metiendo un poco en este ámbito un poco escabroso, pero igual merece el espacio poderlo mencionar. La comida rápida ciertamente es más barata, pero la posibilidad nutricional es mínimo. Y insisto, eso no quiere decir que yo no coma esporádicamente algo, ¿verdad? Pero hay que hacerlo en este sentido de, ok, esto me lo voy a comer estrictamente por satisfacer un antojo o por un tema particular, pero saber que, bueno, entonces después de comer esto voy a trabajar en mi organismo para limpiarlo, para poderlo de nuevamente, o sea, en una adecuación de salud y de intercambio para con el medio en el sentido de lo que intercambiamos desde el trabajo y demás. Eh, dice Marianela que ella ama su comida y que le hace falta su comida, pero que, ay, y que le gusta cocinar, pero que sí hay como bastantes opciones para cocinar, dice Marianela, sí. Este, y dice Tere que dice que si con 50 años de cocinar para otros ya me produce ansiedad. A veces pasa, yo creo que, insisto, es un tema de vincularnos con la cocina desde el amor y desde la conciencia, ¿ok? Eh, ajá. Dice Dani que siente que no le gusta cocinar para ella porque no se siente merecedora. Y en efecto, lo importante es empezar a tomar conciencia, qué es lo que nos representa el acto de cocinar, en dónde deriva precisamente esta, esta dinámica con la cocina, ¿verdad? Es un amor-odio, como lo mencionaba yo en algún momento. Y es como en algún punto en estos días pasados, hace como un par de semanas, me levanté y tenía un poco de prisa, ¿verdad? Tenía como cosas en agenda y demás. Y dije, bueno, es que necesito comer algo, pero es que tengo que hacer esto y otro. Y de pronto otro llegó a mí este pensamiento ¿y qué puede ser en este punto más importante que nutrir? Y yo dije, por supuesto, ¿verdad? O sea, esta voz que a veces nos surge a las personas internamente, que tiene que ver con esta sabiduría de, o sea, un momento, están diciendo muchas cosas que hacer, pero realmente, ¿qué podría ser más importante que nutrir? Entonces, quería como compartir estas ideas precisamente porque para mí es como sustantivo este asunto de entender que nada es realmente esta acción concreta o sencilla que vemos en el momento, ¿verdad? Es como, no tiene que ver con agarrar chile, cebolla o agarrar, ¿verdad? Vegetales no sé, ¿verdad? Y cocinar con un montón de aditamentos, ¿verdad? Yo conozco, tengo un amigo que que cocina muy rico, pero utiliza un montón, digo yo, pero cocina muy rico y utiliza muchísimos como salsas preparadas, como resaltadores de sabor, etcétera. En realidad muchas cosas podemos hacerlas desde ingredientes totalmente naturales que son perfectamente asimilables por el organismo. El asunto es que todas las salsas preparadas traen demasiadas moléculas que son químicamente imposibles de ser absorbidas por el cuerpo. Entonces, es de cómo puedo yo verdaderamente nutrir. Hay un libro maravilloso de Liz Bourbeau
que se llama Escucha tu cuerpo. Y ella dice, una mamá con un bebé lo amamanta, le da de mamar las veces que el bebé se lo pida, hasta que empieza a dentar y consecuentemente ya tiene la capacidad de comer cuestiones un poco más sólidas. En ese momento al bebé se le saca, siga siendo alimentado en el momento que lo requiera, se saca de ese escenario y se le imponen horarios. Liz Bourbeau dice, hasta ese momento la madre le venía enseñando al hijo que confiara en su cuerpo y que cuando necesitara iba a haber comida. En ese otro punto no, nos empezamos a meter dentro de la lógica de que la comida está accesible solo en ciertos tiempos. El llamado, por ejemplo, en este libro es que empecemos a conectar con nuestro propio cuerpo, que comamos cuando necesitamos, cuando sentimos esta necesidad de comer. Y aquí habla de la conexión con el propio cuerpo. Hay gente que dice, es que a mí no me da hambre, es que estás desconectado de tu cuerpo. Porque si estamos conectados con el cuerpo, sabemos exactamente no solamente cuándo tenemos hambre, sino de qué tenemos hambre, de qué. El bebé hace un scanning, un mapping de todo lo que va consumiendo y como no tiene capacidad de filtrarlo racionalmente, desde el inconsciente empieza a asociar, por ejemplo, potasio, banano, leche, tal cosa, ¿verdad? O sea, hace esta asociación de qué necesita comer para nutrir una determinada carencia vitamínica, energética, etcétera, en su organismo. Entonces, esta autora plantea precisamente el retomar esta confianza con el organismo y hacia el organismo. Y el permitirnos comer no a horas fijas, sino realmente cuando el cuerpo te dice, oye, ya necesito energía, ya hemos quemado esto y podemos funcionar mejor. Creo que, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, en donde el teletrabajo se ha generalizado tantísimo, en donde de repente pasamos más rato en casa, sería maravilloso que pudiésemos abrirnos a esta posibilidad de tener una mayor flexibilidad en el tiempo de alimentación, en el tiempo y en la calidad de la alimentación. Ok, también esa sería una muy bonita invitación que quisiera dejarles a que busquen este libro, se consigue en la librería internacional, Escucha tu cuerpo de Liz Bourbeau, es maravilloso y viene justamente en esta necesidad de reconectarnos con el propio cuerpo. Ok. Y ya voy terminando, voy a leer los mensajitos por acá, dice Laura, a mí no me gusta cocinar, mis 2 hijos y esposo no perdonaban ninguna de las 3 comidas al día y para mí sola no cocino nada. Mi mamá le encanta, hasta un catering service tenía. Dice Gaudi, a mí me gusta cocinar, pero no siento que sea muy bueno. No tengo mucho conocimiento de recetas, me considero muy básica y al tener pocas ideas me desmotivo. Es ir probando. Yo no sé si alguna vez, y también esta otra invitación es muy hermosa para ver esta película en familia, sobre todo, se llama Ratatouille, y que precisamente es este ratoncito que logra identificar cómo imaginar sabores, ¿verdad? Es súper linda, así que ahí también se las dejo como esta sugerencia de idea para empezar a trabajar nuestra relación con la cocina, nuestra relación con la comida, nuestra relación con cómo cocinamos y cómo nos nutrimos. El tema de mamá y de papá en la nutrición emocional es sustantivo y ya con esto cierro, ¿verdad? Desde la bio-neuroemoción, biodescodificación e incluso desde la nueva medicina germánica, que se habla un poco también de arquetipos y demás, la alergia alimentaria al gluten tiene que ver con la relación con el padre. Ahora que hay tanta gente con temas relacionados a intolerancia al gluten, si bien es cierto el gluten, bueno, el trigo ha sido modificado genéticamente y tiene una carga de gluten muy alta en este momento, el consumo, por ejemplo, de trigo más orgánico, ¿verdad? Incluso integral, etcétera, y de forma esporádica no tendría por qué ser ningún impedimento. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, la intolerancia como tal podría ser valioso tener esta lógica asociativa. ¿Cómo está la relación con papá? ¿Sí? Si tengo temas vinculados al trigo. Y el tema de la lactosa, adivinen, adivinador, ¿con quién se asocia? Con mamá.
Las alergias alimentarias vinculadas a la lactosa vienen de la mano con la atención y el tema de la relación con nuestra madre. Entonces, por ahí también, ¿verdad? Podríamos hablar, si para mucha gente el consumo de trigo es realmente una tarea el no consumo de trigo es una tarea que llama a un compromiso propio con la propia salud. Ya hay muchos estudios que también demuestran que el trigo es dañino, sobre todo como lo consumimos nosotros acá, ¿verdad? Que es como pan con café, pan al desayuno y pan de repente en algún tema de almuerzo. Es una cuestión que sí podríamos por ahí revisar. Más allá de eso, ¿verdad? Este asuntito de papá y en el tema de la leche, sí, la relación con mamá, ¿ok? Dice Caro, relación con el padre, ¿cómo qué cosas? No sé qué cosas, pero si hay gluten y hay un tema con el gluten y hay un tema con el trigo, la pregunta más bien no es que, como qué cosas es, la pregunta es, ¿cómo es la relación con tu papá? ¿Verdad? A veces a nivel inconsciente guardamos ciertas reservas, ciertos resentimientos, ciertas temas no resueltos, voy a decirlo así, con nuestro padre, que no tal vez no tienen que ver de ahora, ¿verdad? Puede ser que ahorita nos llevemos muy bien, tengamos una relación bastante fluida. Sin embargo, puede ser que hace, no sé, X cantidad de años atrás, cuando éramos niños o niñas, la relación no era tan fluida, ¿sí? Porque claramente papá ha ido cambiando con los años de la misma manera en que nosotros hemos ido cambiando. Y claramente nuestra relación en este momento de nuestra vida adulta va a ser diferente a cómo fue nuestra relación en nuestra vida de niños y de niñas. Entonces, a veces son memorias que tienen que ver con temas no resueltos en la infancia que siguen proyectándose en la vida adulta. ¿Ok? Entonces, claro, por ahí iría como este asunto del trigo, lo mismo aplica para mamá. No es una cosa en específico, sino darnos cuenta que estos dos componentes, porque claramente, o sea, la leche, ¿verdad? No hay más nada que hacer, o sea, viene del asunto del vínculo con la madre y de la primera cosa que consumimos cuando llegamos a este mundo material, ¿verdad? Y bueno, y con papá es esto. Gente, yo me voy despidiendo, súper agradecida por este ratito de compartir. No sé si alguien tiene alguna duda en este momento. Básicamente, si alguien tuviera alguna duda o quisiera hacer algún comentario, pues entonces lo vemos. Bueno, en Facebook no hay ningún comentario. Pero listo, si no, les mando un gran abrazo, espero se encuentren súper bien, insisto, disfrutando de su tarde, bueno, ya de su noche, ya de la noche tarde de sábado, y estamos en contacto. De verdad que tengan una semana maravillosa. Si alguien tiene interés en el taller de amor propio y sobrepeso, pueden escribir, ¿verdad? Les puedo pasar por ahí información para que valoren si es algo que les interesaría profundizar. Y igualmente pueden suscribirse en el canal de YouTube de Insight Coaching. Ahí vamos a estar subiendo precisamente pues las conferencias que se vayan grabando. ¿Ok? Entonces, buenas noches. Voy cerrando por acá. Que estén súper, súper bien, chicos. Con todo Buenas gusto. Buenas noches. noches. Gracias, muchas gracias, Julia. Buenas noches, Yolanda.